Vamos a entrarle al tema del narcotráfico en México y en el mundo, por supuesto, aquí en esta emisión, nueva emisión de Radicales. Tiene muchas aristas, desde la parte que impacta la política, lo que impacta en la economía, en el control mismo de territorios. Todo eso lo vamos a tratar de analizar en este que es el primer Radicales, en donde formalmente Fabricio Mejía se incorpora en sustitución de Carlos Pérez Ricart, quien, bueno, trae muchas cosas, Carlos, y qué bueno, lo abrazamos mucho, lo queremos mucho, se despidió de nosotros, de este espacio, y siempre, pues, este es su casa, él lo sabe, y estamos muy contentos de que Fabricio esté aquí. Vamos a entrar, pues, al tema. Quédese, va a estar bueno. Estamos en Radicales y nuevamente le doy la bienvenida a Fabricio Mejía Madrid. Gracias, Fabricio. No, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Encantados. Bueno, el tema de hoy no es menor y tiene tantas aristas y se ha escrito tanto sobre él que va a ser muy enriquecedor utilizar la coyuntura para poder ver hacia adelante, y es crimen organizado y en particular narcotráfico lo que se va a analizar en este Radicales. Así que pues empezamos, señor Delgado. Yo le doy la bienvenida también a Fabricio a esta nueva temporada de Radicales, un espacio que está pensado para abordar, para desmenuzar, para analizar los grandes temas nacionales. No venimos aquí a quedar bien entre nosotros. Lo que hacemos en este espacio es para usted, para proveerle de información y también para darle nuestros puntos de vista sobre los asuntos que nos conciernen a todos. Y el tema de las drogas, el tema del crimen organizado y el tema del narcotráfico en específico es un asunto de primera importancia. Un asunto que tiene que ver con las vidas de las personas, con el patrimonio de las personas, con la estabilidad emocional, con la estabilidad patrimonial de las personas en México y en otros países. Pero a nosotros nos importa México. Y yo creo que debemos partir de este fenómeno que está tan arraigado en nuestro país a partir de un dato. ¿Cuántos consumidores de droga existen en Estados Unidos? ¿Cuántos adictos a las drogas existen en ese país? Porque a partir de este dato podemos también concluir que en la medida en que siga habiendo un mercado de consumidores de drogas ilícitas, en esa medida el problema va a continuar. Y en la medida en que siga siendo un gran negocio el tráfico de drogas, la producción, el trasiego, la distribución para abastecer ese mercado. Las armas. ¡Ay, las armas! No, por supuesto. Ese problema no va a terminar, que involucra efectivamente las armas, que involucra también los esquemas para el lavado de dinero, para legalizar ese enorme flujo de recursos ilícitos y hacerlos legales. Y los hace legales a partir de los circuitos legales del sistema financiero nacional y transnacional. Entonces, más allá del fenómeno de inclusive lo que se le denomina, para mí es una aberración, narcocultura, más allá inclusive de lo que se puede
abordar como estos grupos, unos que dominan este territorio, que no deja de tener cierto, se le ha romantizado en algunos espacios, y que no podemos perder de vista que son criminales y que también son empresarios. Si no tomamos en cuenta todo esto, entonces nos vamos a quedar solamente en la superficie. Se trata de un negocio administrado inclusive por gobiernos y por el principal gobierno del mundo, que es Estados Unidos, que tiene en su propio territorio este problema. Entonces, en esta primera participación quisiera dimensionar el asunto porque tiene que ver con otro fenómeno que es la narcopolítica, que es un asunto que también tenemos que abordar. Políticos, autoridades policíacas, militares, coludidas también con el enorme negocio que es el narcotráfico en México, pero que tiene en Estados Unidos a su principal consumidor. Y en la medida en que ese país, que tiene a los consumidores, no resuelva el problema, entonces vamos a seguir en este ciclo de sangre en el que México es el que pone la parte más cruenta. Sí, sin duda yo quería empezar con el tema de la demanda. Efectivamente ahí es donde está uno de los problemas no resueltos, porque como se ha dicho ya varias veces por mucha gente, una vez que entra la droga a los Estados Unidos, o que llega a la frontera, ¿no? O que llega a los puentes ahí fronterizos, de pronto, pues ya quién sabe quién la distribuye, quién sabe quién la comercializa, quién sabe cómo entra al sistema financiero de Estados Unidos y cuáles son los capos o cómo se organiza. Está organizado de otra manera distinta que en el resto del mundo el tráfico y los beneficios del narco. Ahí en la demanda es interesante, por ejemplo, ver cómo se ha utilizado que se genere la adicción para, por ejemplo, control de población en Estados Unidos, ¿no? Cómo introduce las propias agencias de los Estados Unidos en las poblaciones, en los barrios negros, el crack, la metanfetamina, cómo introduce ahora el fentanilo en la clase media, que es una clase media que está, digamos, en espera de que regresaran algún día las fábricas de automóviles de Detroit, de Chicago, que no van a regresar, ¿no? Y que es una adicción, por ejemplo, es interesante ver cómo empezó, digamos, la adicción al fentanilo. El fentanilo es legal porque es un componente, digamos, contra el dolor en algunas medicinas. Y está esta farmacéutica, la Purdue, ¿no?, de la familia Sackler, que habían inventado, el abuelo había inventado el Valium, ¿no? Y entonces, que también generó una adicción. Hay hasta una canción de los Rolling Stones, ¿no? Sobre eso, el pequeño ayudante de las mamás, ¿no? Y se refiere a la pastilla del Valium. Y entonces, él había inventado eso y el nieto decide inventar el Oxycontin. El Oxycontin tiene un opiáceo, es como heroína, digamos, pero es de larga duración, es decir, es de estos que se van liberando en el organismo, en la sangre, poco a poco, y en una zona de Virginia, en las minas, lo empiezan a recetar los médicos para el dolor, para los golpes, la gente que se accidentó en las minas, etcétera, pero, y ahí es la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos completamente, la FDA da permiso de que se publicite cualquier dosis como buena, como sana para la gente. Y entonces lo que hace la farmacéutica es armar grupos de vendedores en todos los consultorios en los Estados Unidos que dicen, esto no genera adicción, lo dice la FDA, se puede utilizar si usted utiliza
100 gramos o miligramos, puede utilizar 200 a la siguiente semana, no importa, usted no genera ninguna adicción. Y generan una adicción terrible y la gente empieza a utilizarlo inhalado para que se capte por el cuerpo mucho más rápido. Y entonces, bueno, generan eso, digamos, en esta zona de las minas, pero después hay una publicidad de la farmacéutica donde el dolor es una enfermedad. Es decir, ¿no? Nosotros, digo, no estamos en esa cultura, sabemos que el dolor es un indicativo de que algo está mal, te sirve como, ¿no?, para mirar tu propio cuerpo, ¿no? Te preocupas cuando te duele algo. Ellos empiezan a decir, no, es una enfermedad, el dolor es una enfermedad que además se puede curar si usted consume el Oxycontin. Entonces consumen el Oxycontin porque el dolor está mal sentir dolor. Y entonces, por supuesto, tienes a una población al rato, pues adormecida. Hemos visto las imágenes terribles de la adicción ya ilegal a los opiáceos, donde hay gente zombie, ¿no? Que es interesante, digamos, cuando a nosotros nos adjudican la narcocultura, porque es una adjudicación, digamos, de las series, de las películas, de cómo nos ven Europa, Estados Unidos, ¿no? Así como los narcotraficantes y los con sombreros y, ¿no?, botas, ¿no? Hay una narcocultura en los Estados Unidos de la adicción y es interesante pensar, se ha hecho, digamos, yo participé de hecho en una de las primeras mesas que hubo sobre eso, la idea del zombie ligada a la adicción a los opiáceos. Cómo de pronto empezó a haber una cultura zombie. Los libros más vendidos ¿no?, hace 10 años en las mesas de novedades eran sobre zombies. Y hay una especie de representación de la cultura de la adicción en los zombies. Y finalmente, digamos, hay que recordar cómo esto se utiliza también en la política imperial, cuando, bueno, se controla, digamos, América Latina vía, sobre todo Colombia, México, ahora Ecuador, vía, digamos, la lucha contra las drogas, pero hay que recordar ahí que parte del asunto de la muerte de Enrique Camarena, el agente de la DEA, tenía que ver con una trama donde no se acabó de saber bien, porque hubo un pacto de silencio, de cómo el asunto Irán-Contras y la muerte de Kiki Camarena estaban vinculadas al financiamiento vía las drogas de la contrainsurgencia en Nicaragua y en los campamentos en Honduras. Y entonces hay una utilización también bastante cínica del imperio del tema de las drogas, ¿no? Bien, bueno, primeramente quiero yo sumarme a la bienvenida al maestro Fabricio Mejía y a los saludos al querido maestro también Carlos Pérez Ricart, y pues todo mi agradecimiento para el inicio y entusiasmo para el inicio de esta segunda temporada de Radicales. Y bueno, sigo yo con esta línea argumentativa para poner en la mesa la paradoja, ¿no? Cómo este gobierno de los Estados Unidos, que me parece que uno de los grandes problemas está en esa visión puritana, y no quiero yo hacer ninguna apología de absolutamente nada, pero me parece que ese puritanismo en un país que es consumidor histórico y con números impresionantes de consumo de drogas desde siempre, no solo las ilegales, sino también las legales, y en esto incluyo al alcohol y al azúcar, en fin, es un país de muchos excesos en muchos sentidos. Pero este puritanismo, que es inherente a su visión del mundo, inherente a su perspectiva de que ellos son la especie de país cúspide en el mundo que está siempre a la vanguardia y que los demás están tratando de alcanzarlo,
que es una visión que viene desde... bueno, Estados Unidos fue fundado, como todos lo sabemos, con un exterminio de las culturas locales y con un permeo de este colonialismo inglés que los hacía a este país como sentirse una gran vanguardia. Y entonces aquí el problema está en una visión tan puritana que provoca esta idea de generar políticas, y aquí está lo malo. Si nosotros observamos el puritanismo en la vida privada, pues desde luego que es indeseable y demás, pero pues es un problema de cada quien. Pero cuando el puritanismo es parte de la construcción de políticas programáticas o de políticas exteriores, estamos ante un problema. Porque esta idea de pensar, hay ahí un enemigo que hay que exterminar, pues es básicamente lo que ha definido la política exterior estadounidense del siglo XX. Si primero el gran enemigo fue por muchos años el comunismo, en cuanto cae la Unión Soviética, en la década de los 90 quizá todos recordemos aquí cómo se hizo esta gran construcción del enemigo del narcotráfico, antes de que el 11 de septiembre de 2001 pues pusiera otro enemigo sobre la mesa, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema que es esa simplificación del tema para convertirlo en una batalla entre el bien y el mal, que insisto, es parte de este puritanismo cosmológico para ver el mundo, y en un país que con la cantidad de adictos que tiene, con la cantidad de adictos a drogas legales que tiene, pues era para que desde hace mucho hubiera gestado una mejor manera de analizar el asunto, verlo en todas sus aristas, tratarlo como un problema de salud pública para que se construyera una solución mejor. Yo recuerdo, en 2010 más o menos, en el sexenio de Calderón y en México, y en Estados Unidos gobernaba Barack Obama, donde se planteaba que felicitaban la estrategia de Felipe Calderón para combatir al narcotráfico porque era la estrategia correcta. Y entonces la pregunta lógica y natural es, bueno, si esta estrategia belicista de combatir al narco es la correcta, ¿por qué en Estados Unidos, que es el país más consumidor del mundo, no vemos al ejército en las calles combatiendo al crimen organizado? O sea, el discurso público es uno y puritano, pero ya tras bambalinas hay otros intereses en juego donde desde luego hace que no exista la política que sí proclaman en el exterior, en el interior de los Estados Unidos. Bueno, yo aquí le dejo para profundizar después en mi siguiente intervención, ya en el caso de el que me parece que es un gran punto de inflexión en ese tema, que es el calderonismo. Lo recojo donde lo dejas, Alejandro, porque me parece que ahí hay una gran discusión y es la verdadera discusión de fondo. Creo yo que el puritanismo de Estados Unidos los lleva a una siguiente decisión, que es siempre que se paguen los pecados. Los pecados no pueden quedar impunes, pues, volando en el aire. Si hay bases de drogadictos, somos una sociedad llena de excesos. Si somos los gordos, somos los más gordos. Si somos los adictos a las drogas, somos los que consumimos más. Si el azúcar es la moda del siglo XX, el azúcar con todo lo que da, o sea, consumir todo, hasta, si nomás porque no hay manera de hacer celulares de azúcar, si no los harían de azúcar también. Hay ensaladas de azúcar. Hay ensaladas de azúcar. En un documental de Morgan Spurlock de 2004 decían, la ensalada de McDonald's tiene la misma cantidad de azúcar que el helado, ¿no? Una cosa así. Sí, o sea, sí es llevarlo todo a niveles de pandemia, ¿no? Llevarlo todo a niveles de enfermedad, pero alguien tiene que pagar, obviamente. Y hay ocasiones en las que pueden pagar sus poblaciones, pero hay ocasiones en las que no. Ahora, el caso mexicano es un caso impactado por ese puritanismo de una manera muy particular. El mito de Sísifo plantea que Sísifo, siendo un mortal, se enfrenta a los dioses, se pasa de listo con los dioses y los dioses le dicen, en castigo de aquí a la eternidad, subes una piedra
y luego a la montaña, la dejas caer hasta el valle y luego vas por ella y la vuelves a subir y siempre. Y hay un análisis fuerte. Camus habla sobre la idea del suicidio, pero también habla sobre la otra idea, la idea de lo absurdo. O sea, como si nosotros los mexicanos estuviéramos condenados, digamos, a asumir las culpas del puritanismo gringo una y otra vez. O sea, subir la piedra en cada sexenio, en cada periodo, y luego verla cómo se cae otra vez, porque el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum va a significar otra vez subir la piedra y ir empujando la piedra. Y la piedra no son las drogas necesariamente, sino es toda la culpa gringa. Subir la culpa y luego volverla y recogerla, porque ahí está metido la DEA, nuestra relación perversa con la DEA, nuestra relación. Entonces, todo eso es las drogas es las muertes, la cantidad de muertes. El tema es que pagamos las muertes, sí. Nosotros somos Sísifo y ellos están en el Olimpo. La pena viene de los dioses contra Sísifo. Es decir, si los dioses del Olimpo voltean a Sísifo y le dicen, tú estás condenado y tú eres el que carga la piedra. Entonces somos nosotros los que cargamos la piedra por el puritanismo del Olimpo. Entonces, si lo analizas, también es una carga muy puritana el hecho de que estén permanentemente pagándose culpas, de preferencia en otro territorio, pero que se estén pagando las culpas. Siempre es en otro territorio. No siempre, pero sí hasta que los termina afectando. Su adicción tremenda al petróleo termina acabando países enteros. O sea, Irak está convertido en una mierda, simple y sencillamente porque quieren la riqueza de Irak. Y Afganistán está convertido en lo que está ahí, y Oriente Medio, todo. O sea, ¿tiene Venezuela? Ya está Venezuela. Bueno, Venezuela está sometido a una tensión tremenda social por la ambición de los gringos, su adicción a los combustibles, a los hidrocarburos. Entonces, sí es cargar. Ahora, esa parte, digamos, está muy asumida. Digamos, ha sido motivo de análisis toda la parte del puritanismo gringo y las consecuencias para el mundo de su propio puritanismo, que también se expresa en este American Way of Life, que es, queremos un estilo americano de vivir. ¿Qué es esto? Es tan puro, tan noble, democrático, de progreso, siempre esta idea del progreso cristiana, ¿no? De ir hacia el progreso del peregrino. Nada más que para construir este sueño necesitas destruir todo el entorno. O sea, para construir este puñado de soñador, para que este puñado de soñadores tengan lo que buscan, destruyes todo el entorno y lo conviertes en un infierno. Entonces nosotros somos el infierno de los gringos en términos de drogas. Pero Irak es el infierno en términos de petróleo. Y bueno, Oriente Medio, pues pongo Irak como un ejemplo. Y luego África fue su infierno en términos de metales y de diamantes y demás. O sea, el saqueo, la expoliación de los pueblos, tremendo, para conservar este sueño. Luego les da ganas, le dan ganas de dormir tranquilos, sin dolor. Desean, como es un deseo sano, no tener dolor. A mí me parece la mejor idea del planeta, los painkillers, honestamente. Si yo puedo parar el dolor con una pastilla, yo me pongo una pastilla, punto, no me la pienso. Pero ellos lo llevan eso al exceso, ¿no? Exacto. Entonces, ese exceso es otra vez, alguien lo tiene que pagar. ¿Quién es? Pues el entorno, México. Ya vamos otra vez nosotros a llevar la piedra de Sísifo al cerro, cargando la piedra otra vez, ¿no? Esta idea de que de todas maneras se va a venir abajo. Ese es el gran tema que yo digo, es la discusión que tendríamos que llevar a futuro. O sea, estamos dispuestos a seguir cargando la piedra de Sísifo hasta el final, hasta la eternidad, solamente para darle satisfacción a aquellos, o no. Y yo, desgraciadamente, por los resultados, por lo que ha sucedido en los últimos años, los últimos 6 años, los de López Obrador, yo digo que nos toca cargar mucha piedra todavía. Mucha piedra.
Los números no son buenos. Esa es la realidad. El asunto, ¿cuáles no son los números son buenos? Que no ha bajado. Así si fueran 100 muertos por los gringos o 100,000 muertos, es un chingo de muertos. Eso es lo que yo digo. Por supuesto. Y el problema es que ese número de muertos puede ser 100 o pueden ser 200 o pueden ser 50. Los que sean, siguen no siendo muchísimos. Y el tema es ese. O sea, mientras exista ese mercado de 46 millones de personas en Estados Unidos que padecen trastornos por el consumo de sustancias, no, esos 46 millones no consumen necesariamente fentanilo, consumen cocaína, consumen marihuana, consumen pastillas de todo tipo. Azúcar, gas, petróleo, oro. Les encanta el oro, les encantan los diamantes, o sea... Pero en el caso de sustancias, 46 millones. ¿Quién abastece a ese número demencial? Son poco menos de la mitad de la población de México. Es una cantidad inaudita. Bueno, lo abastece un mercado que hay en Estados Unidos de fabricación de sustancias para justamente sus adictos, 1. 2, es también pues la producción en México de sustancias, no solamente el fentanilo, o sea, es la producción de goma de opio, de marihuana misma, de metanfetaminas, que en efecto también es un consumo demencial que existe en Estados Unidos y de muy fácil fabricación en México, que quizás sea una de lo que más se está produciendo en nuestro país y que se envía a Estados Unidos y que se distribuye con una singular alegría en todo el territorio. Mientras ese fenómeno, mientras ese nivel de consumo exista en Estados Unidos, el problema va a continuar. Y lamentablemente el que más castigo recibe en todos los órdenes es nuestro país. Y por más que sea un país o gobiernos que tengan una visión con una estrategia distinta, por ejemplo, en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comparado con la estrategia de Felipe Calderón, pues sí hay una muy contrastante diferencia de las estrategias para afrontar eso. Y sin embargo, los muertos siguen, porque sigue siendo el gran negocio y la disputa de los mercados, y sigue cooptándose autoridades. Y el problema de la narcopolítica en nuestro país es una realidad tanto como la de Estados Unidos, pero ese puritanismo y esas complicidades allá son obviamente muy diferentes a las de México. La solución es legalizar el consumo de sustancias. Pues en lugares de Estados Unidos han tenido más arrojo para eso que en México. Y yo creo que esa tendría que ser la ruta para justamente irle quitando el nivel fundamentalmente de violencia, porque el consumo puede continuar. El problema de la violencia que genera el narcotráfico es porque fundamentalmente es un negocio. En la medida en la que se legaliza, en la medida que tú puedes conseguir de manera legal una sustancia que tú, por las razones que sea, quieres consumir, en esa medida se disminuye, o por lo menos eso, en el caso de la marihuana, eso ha quedado claro. Pues vas a conseguir marihuana para tu consumo y sabes que la vas a encontrar en un expendio, independientemente de si sea cara o barata, pero ya se le disminuyó ahí la dosis de violencia, que es lo que lamentablemente en el caso de México sigue prevaleciendo. Digo esto porque, sin ser ni mucho menos un experto, pero son cosas de sentido común que habría que abordar. Y de otra manera,
lo único que va a pasar, por ejemplo, en el siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum, es a ver quién va a estar a cargo de afrontar a los grupos criminales. Y van a seguir las extradiciones. Y ahora han caído dos de los más prominentes capos del narcotráfico, tanto Joaquín El Chapo Guzmán como el Mayo Zambada. Pero el negocio sigue. Quedan, como lo había dicho el propio Chapo, el propio Mayo Zambada en aquella conversación con Julio Scherer García, pues se entregan, lo matan, y no pasa nada. Lo detienen y no pasa nada porque el negocio sigue fluyendo. Ese es lamentablemente el gran problema que, como bien lo dice Alejandro, es Sísifo cargando la piedra hasta la cúspide y después cayéndose hasta el infinito. Sí, en ese mismo ensayo de Albert Camus del mito de Sísifo, dice una cosa que se le podía aplicar a la guerra contra las drogas y en el caso de Felipe Calderón a su estrategia. Dice, cuando hay una confrontación, se está refiriendo al suicidio, y entonces dice, cuando hay una confrontación entre el individuo y el mundo, no es una solución que elimines una de las dos partes, ¿no? El conflicto existe todavía, independientemente de que trates de eliminar una de las dos partes, porque es un conflicto. Y entonces en el caso de Calderón, hubo una estrategia de eliminar a una de las partes, sobre la base de un puritanismo importado, ¿no? Que era, sí, hay unos mexicanos que no son mexicanos, que no merecen ser mexicanos, que es una cosa muy panista, ¿no? Fox lo ha dicho, él utilizó el término, no yo, de los huevones, o sea, los que recibían programas sociales, no merecen estar en el país, decía. ¿No? Esta idea de que ellos pueden decir quiénes son los mexicanos y quiénes no. Estos no son los mexicanos, son un cáncer, ¿no? Son una expresión de la maldad, de la avaricia, de la violencia, y entonces hay que eliminar una de las dos partes. Pues diría el buen Albert, no se soluciona el problema si eliminas o tratas de eliminar una de las dos partes en conflicto. Y eso fue lo que sucedió, con el agravante de que estaban eliminando no a los cárteles en general, sino a unos en específico que competían con el cártel de Sinaloa, porque el señor García Luna, el secretario de Seguridad, era un narcotraficante. Y entonces, y tenían pactos, ¿no? Se habla de una boda donde se encuentran con Calderón antes de la toma de posesión y entonces llegan a un pacto de reparto de dinero, que eso es lo que puede dar el narcotráfico. Un bautizo. Un bautizo. En Torreón, de Guillermo Anaya Llamas. De Anaya Llamas. Con exacto. el grande, claro. Con el grande, donde sí le dicen, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Como probablemente se habían puesto de acuerdo, toda esa historia pues hay que contarla, porque es la historia de la política en México está sembrada de esos episodios desde por lo menos Salinas de Gortari. Se hablaba también de García Ábrego y el cártel de Tamaulipas, que había sido una creación desde la presidencia, ¿no? Con Raúl. Y de Guillermo González Calderón. Y de Guillermo González Calderón, exactamente, que cacheteaba narcotraficantes. Y entonces, ese siendo vínculo. Narcotraficante. Siendo narcotraficante. Al mismo tiempo que policía. Y tiene una muerte de narcotraficante. Pues claro. Exacto. En las narices de los gringos, además, afuera de un juzgado, se aparece, pum, y lo mata un tipo saliendo, iba a dar una declaración, venía con sus abogados en Texas, pum, lo matan ahí. Pues, y lo mata además un afroamericano con un signo de humillación, ¿no? Imagínate, o sea, claro, todos los símbolos. Claro, ahora, me acordé, ¿no? Que un colombiano decía, ¿cuántos jueces han matado en México? Pues ninguno. En Colombia era un escándalo, digamos, los amenazaban, ¿no? los mataban, había atentados con bombas, cuando los tiempos de Escobar. En México no ha habido esto. Es más,
Hablando del tema de Ayotzinapa, bueno, Ayotzinapa, hasta donde sabemos, es en un inicio, además del encubrimiento, digamos, que llega hasta Peña Nieto, en un inicio es un problema de un quinto camión con un cargamento de droga o de dinero, pero algo ilegal, que provoca, digamos, que este presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, mueva y es movido por los Guerreros Unidos para desaparecer a los jóvenes de Ayotzinapa. Bueno, pues está exculpado por un juez. ¿De la desaparición? Abarca, de la desaparición está por otras cosas. ¿Delincuencia organizada? No, pero un juez lo exculpó del caso. Y entonces también tendríamos que ver cómo eso pega, digamos, toda la complicidad de los narcos, que va de los ministerios públicos, las fiscalías, los policías, etcétera, pero llega a la Suprema Corte de Justicia, donde se le ha protegido a las cuentas de Cristina Pereira, la esposa de García Luna, se le ha protegido las cuentas a Cárdenas Palomino, y ahí hay evidentemente un vínculo hasta arriba de la impartición de justicia. Bien, bueno, yo creo que siguiendo esta línea sobre el puritanismo, hay que ponerlo con la siguiente franqueza: todo puritanismo encierra una gran hipocresía siempre. Y en el caso de los Estados Unidos, el gran problema es precisamente esta reducción del tema y esta esencialización del enemigo. Es decir, el enemigo, el narco, así como antes fue el comunista, el soviético, es malo por origen, es malo en esencia, entonces no hay posibilidad de política aquí, sino que la política va a ser destruir completamente. Ya aquí lo habíamos discutido en alguna mesa hace un par de semanas sobre cómo esta visión es tan arraigada que una de las cosas que ya se empiezan a decir en los círculos republicanos en Estados Unidos, obviamente por razones de campaña, ¿no? Porque en 3 meses hay elecciones, pero de todos modos preocupa que se atrevan a decir algo así, es vamos a bombardear a los narcotraficantes en México. Y bueno, el maestro Fabricio Mejía planteaba esta ironía de, bueno, pues como si todos vivieran en un condominio de narcos, ¿no? Así como si fuera una colonia, no sé, la colonia Jesús Malverde, y entonces ahí llegan los helicópteros a gringos a arrasar. Es absurdo, o sea, pero sigue siendo esta metáfora esta imaginación de suponer que el mal se concentra en una entidad y no es una compleja relación social, como efectivamente es el caso del problema del narcotráfico en México. El punto de inflexión hacia la violencia, que me parece que ya no hay manera bueno, es un asunto incontrovertible. El sexenio de 2006 a 2012 es el que empujó de manera deliberada al momento de violencia que a partir de entonces ha imperado, ha sido protagónico. Y aquí hay algo que hay que recordar. Esto el panismo en el poder significó un desastre en muchísimos órdenes, pero esto, si bien se agrava con Calderón, pues viene arrastrándose desde tiempo atrás. Desde luego que el PRI tuvo en el siglo pasado una grandísima responsabilidad en este sentido, pero hoy que todo mundo habla de la fotografía de López Obrador saludando a la mamá del Chapo, y que ya al final era que la había abrazado. Sí, ¿no? Y que por poco se le había sometido. Ya el siguiente nivel del mito va a ser que se hincó ante ella para decirle qué tenía que hacer o una cosa así. O su bendición, al menos. Su bendición, sí, como el Benny de la película del infierno a la mamá, algo así. Entonces, en 2004 fue un diputado panista, Saúl Rubio, de Sinaloa, me parece, que fue al velorio de este narcotraficante, el Cejagüera. El Cejagüera. Correcto, sí. ¿Por qué no hemos visto así, con la misma enjundia, a estos comentócratas decir, el PAN es el partido del narco porque sus diputados van al velorio del Cejagüera?
o que recuerden con toda claridad que el entramado de corrupción de García Luna empezó con Vicente Fox, cuando este sujeto era director de la Agencia Federal de Investigación y luego ascendió a secretario de Seguridad Pública en 2006, cuando ya tenía múltiples acusaciones y sospechas, no solo desde el periodismo, sino también desde voces de la seguridad pública mexicana, como el general Ángeles de Aguajare y Herrera Valles. ¿No? Entonces, había elementos de sobra para que interpretáramos que lo que hizo Felipe Calderón fue una decisión deliberada de tratar de favorecer a un cártel. Y, de nuevo, bajo esta premisa puritana e hipócrita de la guerra contra el narco es eliminar al enemigo, eliminar a la maldad corporizada en muchos mexicanos pobres, jóvenes, etc. Y entonces, ¿qué fue lo que se logró? Bueno, lo único que se logró fue encarecer la droga y que se generaran muchísimos cuerpos, muchísimas más células peligrosas que hacían de la violencia un alarde espeluznante, un infierno como fue el que todos vivimos y que siguen sus secuelas todavía. Entonces, ¿qué debe ocurrir ahora? Yo aquí secundo también lo que planteaba el maestro Álvaro Delgado. Esta idea de la legalización, yo la pondría como parte de complejizar el problema. ¿Qué aristas son las que se pueden solucionar con rutas pacíficas? ¿Qué otras requieren ejercicios punitivos, etcétera? Me parece que ese diagnóstico sigue quedando pendiente, aunque desde luego el diagnóstico sí se complejizó, se hizo más grande y por ende mejor, con la idea de López Obrador de 2018 de, bueno, a ver, primero arrebatémosle al narco a sus recursos humanos, que son los jóvenes, vamos a atraerlos, vamos a hacer esto, y bueno, ahí ya es abrir la puerta y dejar de pensar en este esencialismo puritano. El problema es cuando el puritanismo te lleva a la cohabitación con tu enemigo, o dicho de otra manera, a la romantización de la industria. Sí veo, por ejemplo, esto que decías, Álvaro, lo de la narcocultura y el narco esto. A mí, como ya lo dije y en mis últimas 2 novelas, mi biografía dice, no escribo narcocultura porque en algún momento mis novelas empezaron a caer en ese nicho que a muchos les gusta. Fue un negociazo. Bueno, fue un negocio, está bien, pues bueno, se hicieron libros, se hicieron películas y series y todo, y se siguen haciendo y se van a seguir haciendo, y eso no lo puedes evitar, porque por el otro lado, también tienes la normalización y la cohabitación con la industria. Tú tienes una industria de vehículos, por ejemplo, vendes muchos carros, en algún momento llegan y matan al CEO de la Ford, y cualquiera dice, pues eso no tiene nada que ver con la industria, o sea, la industria sigue, ¿no? Llegan y arrestan al director de BMW por prostitución, y bueno, está bien, pero la industria sigue, ¿no? Llegan y matan al de Toyota. General Motors o el de Toyota y arrestan a todo el grupo completo de la Toyota en todo el mundo. Pues sí, pero seguimos vendiendo carros, ¿no? O sea, hay una necesidad allá, mis camionetas están padres, yo hago cocaína, tú haces metanfetaminas, estos otros hacen heroína y painkillers y todo esto, o sea, pues la industria sigue. Entonces hay una cohabitación con la industria. No tienes pensado deshacerte de la industria, tienes pensado deshacerte de ciertos personajes que simbolizan en su momento el mal. El mal no es tener a 80,000 o a 100,000 o a 1 millón de individuos consumiendo drogas. Ese no es el mal.
El mal está en alguna parte de la Sierra de México o por allá en Afganistán, en los campos, donde se siembra la amapola, o en Tailandia, o en Myanmar, donde quién sabe qué. Esos son, pero no está aquí. O sea, no puedo aceptar que mi hijo sea el mal. Mi hijo es mi hijo. Sí, es un drogadicto irredento, pero es mi hijo. ¿No? Ese no es el mal. El mal está por allá en alguna otra parte, porque no puede reconocer a una sociedad inocente, ¿sí? Correcto. Y te sirve perfectamente para poder llevar al extremo tu idea puritana de que siempre el mal está en otra parte, pero el mal moviliza. El mal permite desplazar gente, recursos. Ahora, en la normalización de la industria de las drogas en particular, como lo planteaba a partir del ejemplo de la industria de los autos, que también es una adicción, en esa misma idea tú tienes, por ejemplo, una agencia como la DEA, ¿qué vas a hacer con la DEA el día que se acabe el problema de las drogas? O sea, ¿qué vas a hacer? Se tendrían que ir a su casa, ¿sí? O a dedicarse a otra cosa. No. ¿Qué van a hacer con los presupuestos? Pues si se gastan y la pasan muy bien. Bueno, son un montón de individuos por todo el planeta. Fiestas hacen, ¿no? Hacen fiestas y todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que también tienes un departamento de verificación de vehículos que no vas a desaparecer. No lo vas a desaparecer. Tienes la DEA como un cuerpo que va a existir y va a tener presupuestos en tanto tenga que perseguir. El día que no tenga que perseguir, ese día desaparece. Entonces, a quien mejor le parece, los primeros en romantizar, digamos, el crimen organizado y la industria, es la DEA. Son los primeros en romantizarlo. O sea, imagínate tú las historias detrás de haber localizado al Mayo Zambada, vía el hijo del Chapo, vía a su vez el otro hijo del Chapo, a quien le habló por teléfono y le dijo en la sierra. Todo eso en realidad sí pasó. Pero imagínate toda esa romantización. ¿Te acuerdas de Traffic, esa película? No, sí, claro. Y entonces, ¿qué quiero decir? Es otra vez la piedra de Sísifo. O sea, hay una nueva generación romantizando siempre a los criminales, hay una nueva generación escribiendo siempre sobre los criminales. Ahora que veo nuevos reporteros pues incorporándose y escribiendo, bueno, yo soy de Ciudad Juárez, por razones naturales, digamos, escribí sobre crimen organizado en algún momento de mi vida y sigo teniendo como esa fascinación natural de alguien que sabía del crimen organizado y que sigue volteando a ver el crimen organizado con mucha naturalidad y que tiene más o menos la sensibilidad para saber cómo se construyen las bandas y demás. Pues, ¿por qué? Porque lo he hecho toda mi vida profesional, ¿no? Y bueno, llegan nuevas generaciones y esas nuevas generaciones tienen otra manera de cubrir el crimen organizado. Nosotros nos íbamos y cubríamos, se reporteaba de manera muy distinta. Después vino una generación que recuperaba los partes, y luego después vinimos nosotros, una generación que decíamos, no, está toda madre cubrir el crimen organizado desde la Ciudad de México, ¿no? A esa generación que se mantenía publicando además en las revistas y en los periódicos más importantes del país, publicando grandes historias de narcotráfico sin haber pisado nunca territorio de narcotráfico, ¿no? Sin exponerse un cabello. Y luego vienen nuevas generaciones y luego cubren de manera distinta, ya con contactos en la DEA, y luego de repente se pierden los contactos, pero es la misma romantización y es lo mismo. Es otra vez la piedra de Sísifo. O sea, va a empezar Claudia con nuevos contactos con la DEA y con el FBI, y luego vamos a ver quién es el nuevo que se va a encargar de la política antidrogas. No, ahora va a ser él, no exactamente la misma chingadera, perdónenme ustedes la expresión, porque en el fondo es como lo plantea Héctor Alejandro, es al final este puritanismo que no reconoce que el mal está sentado en la misma banca con ellos en la iglesia, que es Satanás el que está ahí sentado y no está allá deambulando, volando con trinchetes y con los colmillos de fuera. Y ahí vamos nosotros, que somos la peor parte de toda, subiendo otra vez la piedra a sabiendas
que es lo que toca Camus al final de cuentas, que es el absurdo. Vamos subiendo la piedra a pesar de que sabemos que se va a venir para abajo. Ahí vamos subiendo otra vez la piedra, haciendo el trabajo sucio a los gringos todo el tiempo, a sabiendas de que no van a estar satisfechos nunca. Nunca, porque el problema está en el corazón de la sociedad norteamericana. Ahí está el problema. Una sociedad enferma, una sociedad decadente, una sociedad, sí, adicta a tantas cosas, pero en particular, que es el tema que abordamos, las drogas. Y que también en ese puritanismo y ese poder político, militar que tiene, puede someter a los países. Entonces, ¿quién paga las consecuencias? Incluso una vez más? Cometer su política errónea en un acto de fuerza e imponerla, aun cuando sea un error. Por eso, y la cuota altísima de sangre que se paga en nuestro país. A mí, ¿qué es lo que yo quisiera concluir en mi participación con el tema de la narcopolítica? Y la narcopolítica no entendida solamente como lo que cotidianamente padecen muchos mexicanos en los lugares más remotos de nuestro país. La gente que vive, las propias autoridades, presidentes municipales que se enfrentan a una disyuntiva, plata o plomo. ¿Qué hace un presidente municipal de un sitio donde se siembra amapola? Puede decir ni plata ni plomo, pero no me voy a meter, no es solamente su vida, es la vida de su familia. Ahí vive. Y desde ahí, y va permeando, sí a los gobiernos, pero hay otro elemento también. El fenómeno del crimen, del narcotráfico, está al más alto nivel también de los privados. ¿Quién lava el dinero? Sí. Pues si son ya muchos hombres que son narcotraficantes, educados en las mejores universidades y que andan en Estados Unidos y nadie los molesta. Entonces, si nos ponemos a identificar, por ejemplo, a los responsables del narcotráfico en México de unos años para acá, habríamos de identificar a Carlos Salinas como el padre de esta nueva fase del crimen organizado. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esa generación es Carlos Salinas. Es Carlos Salinas. Es Raúl Salinas. Así es. Son los capos de entonces, algunos ya muertos, otros enfermos y otros, pero es el diseño desde entonces. La DEA. Y uno puede decir, claro, pero yo diría en el caso de FBI, México, la CIA. claro. Irán Contras, Irán claro, Contras. los 80. Pero si podemos identificar, por ejemplo, dicen, es que ahora que el Mayo Zambada está en Estados Unidos va a cantar. Y uno dice, que cante lo que quiera cantar. No, es que López Obrador está muy preocupado. A mí no me importa, que diga lo que tenga que decir. Pero si nos atenemos a los datos, los partidos y los gobiernos que claramente son cómplices del narcotráfico es, en primer lugar, los del PRI, con Carlos Salinas. Y Zedillo también, ¿eh? Sí, claro. Y Fox no fue a quien se le fugó, más bien a quien dejaron en libertad. Sí. En enero del 2019, apenas mes y medio de la toma de posesión, ¿quién era el secretario de Gobernación? Santiago Krill. ¿Quién era su coordinadora de asesores? Mario Amparo Casar Pérez. Y ahí no dice nada. Entonces, no solamente eso, ¿quién está en la cárcel por narcotráfico? Genaro García Luna, que ustedes lo referían, ya desde el 2000, encargado de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, de la entonces PGR, y luego secretario de Seguridad Pública.
Pero ¿quién hizo diputada a la novia de Joaquín El Chapo Guzmán? Lucero Sánchez. El PAN. Gustavo Madero. Hasta el propio Felipe Calderón se lo atribuyó, pero hay datos en ese sentido. ¿A quién detuvieron recientemente? Apenas el año pasado, en 2003, en Reynosa, con más de 40 kilos de cocaína. A una regidora del PAN de Reynosa, donde Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene su imperio. Y podemos ir detallando. El partido del narcotráfico es el PAN, como el partido del narcotráfico es el PRI. ¿Es Morena el partido del narcotráfico como le atribuyen a partir de que ganó estados que son importantes, particularmente en el Pacífico? Bueno, nada más que hay que presentar evidencias. Entonces, y sin embargo, concluyo, ¿puede darse que esté coludida una autoridad de Morena, gobernador, presidente municipal, diputado, senador? Sin duda, sin duda. Más en estados como Michoacán, como Sinaloa, como Sonora. Bueno, si eso es así, que también se castigue. O si, como dicen los opositores, López Obrador tiene un pacto con el cártel de Sinaloa, bueno, pero hay que presentar algo más que puros dichos, ¿no? En fin, el tema del narcotráfico va a seguir lamentablemente en nuestro país. ¿Cuál es la solución? Más que, por ahora, seguir subiendo la piedra hasta la cúspide para volver a dejarla caer y volverla a subir cíclicamente. Pues sí. Yo quisiera cerrar con esta idea que me pareció muy preocupante cuando la impugnación que hizo la oposición, de la que ya hablamos acá en otro programa, de Xóchitl Gálvez y del PRD impugnando la elección presidencial. Xóchitl Gálvez dijo una frase que se le salió del alma, como muchas de las cosas y los chicles, es que en los estados narcotraficantes hubo dinero a favor de Morena. O sea, la idea de que hay estados narcotraficantes, me parece otra vez esta idea ya interiorizada de decir el mal está en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, en Michoacán, en Tamaulipas, ¿no? ¿Por qué habría estados narcotraficantes donde no? O sea, se entiende que toda la población se dedica a eso. Y que toda la población debería ser condenada a desaparecer, a encarcelarse, ¿no? A matarlos. A matarlos, a que sean daños colaterales. Sí, andaban metidos, claro, decía Calderón, sí. ¿no? Entonces, ¿y por qué no? Si había intervención del narcotráfico, ¿por qué no se realizaba, por ejemplo, en Querétaro? Donde tú ves de esos desarrollos inmobiliarios. No, hombre, ahí está. Guanajuato. ¿No? Donde ves esos, ¿no? Unos desarrollos inmobiliarios que quedan vacíos durante años hasta que se destruyen solos, ¿no? ¿Por qué ahí no los iba a abordar a los políticos, a los candidatos, pues un capo y darles dinero a cambio de algún favor? ¿Por qué tendría que ser Sinaloa? ¿No? ¿Por qué la oposición? O Jalisco, Fabricio, el área metropolitana de Jalisco, donde está el corazón del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí la autoridad. Nada, todos esos hoteles en las playas de Jalisco abandonados, ¿no? Que se hicieron evidentemente para lavar dinero. Bueno, pero ¿por qué no los abordaban, digamos, en otros estados? Hay estados narcotraficantes, el resto del país no tiene el problema del narcotráfico, hay poblaciones que deben desaparecer, estados de la República, como planteaba con la pobreza Gabriel Cuadri. Yo creo que eso es muy preocupante, que exista dentro del discurso político de los, por lo menos de una de las candidatas de la oposición, y creo que no deberíamos de interiorizar el asunto. Ahora, yo estuve pensando
¿cómo hago en esta mesa para no dejar este mal sabor de boca que tiene siempre Sísifo, ¿no? Cuando se le cae la piedra. Sí, Dice Camus en ese ensayo que el único momento de felicidad de Sísifo es cuando llegó a la cúspide. Y aunque él sabe que otra vez va a volver a caer, siempre hay un segundo en que Sísifo dice, lo logré. Chinguela. Pues es perverso también, ¿no? Pues sí. Hay mucha perversión en eso, al final, ¿no? Que también lo plantea Camus en el ensayo. Pues bien, yo cierro con una reflexión sobre el puritanismo, porque el puritanismo, además de mirar con este esencialismo a los enemigos, también es jerárquico. Y eso es la visión de las derechas. Esta idea de hay un bien y hay un mal, hay un mundo maniqueo y dividido, casi siempre quien lo plantea se ve a sí mismo como el bueno de la película. Y asimismo ven la idea de que esta sociedad tiene que ser jerarquizada donde los buenos, o sea ellos, sean los que rijan, sean los que gobiernen, sean los que manden, y el mal tiene que ser destruido, extirpado. ¿Cuál fue la metáfora que usó siempre toda la serie de vocingleros de Calderón de 2006 a 2012? Bueno, estos ideólogos de su gestión y los que avalaron el fraude y demás decían, para justificar la violencia, ¿no? Que Calderón había abierto un cuerpo buscando apendicitis y que encontró un cáncer, ¿no? La primera reacción que uno tendría es, pues qué pésimo médico, no se da cuenta entre la diferencia entre un diagnóstico. No, porque no hubo diagnóstico. Estaba ahí, claro. O sea, se aventó por la libre a matar gente y bueno, las consecuencias las seguimos pagando. Mal diagnóstico de ese pésimo doctor, más bien carnicero que era Felipe Calderón, y mal diagnóstico de los que se supone tendrían que hacer diagnósticos políticos acertados, que son los analistas. Pero bueno, esta visión, por supuesto, nos lleva a esta idea de eliminar, extirpar al mal como entidad, que es desde luego errónea. Y del mismo modo, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Es la misma visión esta de estados narcos. Vamos pues ¿qué hacemos entonces con los estados narcos? Los dejamos hundir, matamos a los sinaloenses, matamos a la gente de Michoacán, ¿qué hacemos? Es lo mismo que Gabriel Cuadri diciendo, México no tiene por qué cargar con Chiapas, con Guerrero, con Oaxaca, y bueno, y si nos apuramos, decir el Mesías tropical es bueno, ¿qué hacemos entonces con los del trópico si todos están locos, no saben atemperarse, no saben gobernarse? Esta visión de las derechas es la que ha contaminado muchas políticas programáticas y muchas estrategias que han resultado tan dañinas para este país. Y bueno, la de la violencia es la peor de todas, creo yo. Siempre en esta idea cristiana siempre está la idea de nos gusta, nos encanta la idea de la desaparición, de que venga del cielo un meteoro y acabe con Sodoma, ¿no? Nos encanta esa idea de que caiga un meteoro y se acabó el mal. O sea, sí hay una fascinación en ellos y en nosotros, en todos. Somos una sociedad judeocristiana que le gusta mucho esa idea. Antes de la desaparición de Sodoma, se acerca Jehová a Lot y le dice, pues sálganse de allá porque se va a poner de la fregada. Sálganse. Entonces le dice, oye, espérame, tantito, espérame. Oye, a ver, ¿todo? ¿Se va a acabar todo? No, el otro incrédulo. Pues le dice, se va a acabar todo, salte. Le dice, ¿y si hay 10 justos? Hay 10 justos. Entonces le dice, si hay 10 justos no acabo con Sodoma. ¿Y si hay 5? Si hay 5, no acabo con Sodoma.
Entonces el otro dice, no, pues ya valió, no hay ni uno, cabrón, ¿no? Vámonos. Y se sale. Se va la esposa. Bueno, la esposa se voltea y acaba con aquello, ¿no? Yo lo que digo es, hay una fascinación pues con el acabar de golpe, todo, ¿no? El mal siempre es muy cristiano, y luego en el puritanismo, pues sí, no hay más que esas grandes soluciones a retos masivos. Y sí, en efecto, o sea, si hay pobres, volteas, dice las derechas, y acabas con 10 estados o con 2 estados que son los de los pobres, y ya vamos a la chingada y ya quedamos aquí. Nos podemos construir una nueva sociedad. Si está podrido Inglaterra, pues vamos a agarrar un barco y vámonos y fundamos otra cosa ya utópica en el otro lado del Atlántico, ¿no? Y si está, o sea, todas esas grandes proezas a las que impulsa el cristianismo, en general el cristianismo, y también el judeocristianismo, renuncian a su vez a la sanidad de las sociedades. Porque no voltean hacia México y a decir, a ver, ¿de qué manera les ayudamos, cabrones? O sea, vamos a ponernos serios ya. A ver, espérame, Dea. Sí, ya sé que quieres echar bala, espérame tantito. A ver, vamos a ayudarnos ustedes y nosotros. Vamos a compartir el desarrollo. A ver, ¿de qué manera? La idea sería que meternos a Sinaloa y empezar a trabajar en Sinaloa, recuperar a la gente, traerla, darles de comer, recuperar. Órale, va. Esa sería una idea para recuperar, ¿no? Restaurar el tejido social, dicho en el mejor de los, porque también lo usó mucho Calderón, pero restaurar el tejido social de verdad, que es la idea al final de López Obrador. Pero es otra vez, si ellos no reconocen, no nos dan ese tiempo para recuperar a estas sociedades, aun cuando ellos no lo hagan, vamos a estar subiendo la piedra nuevamente. Ese es el gran ridículo de todo esto, que empieza un sexenio y empieza otra vez lo mismo, es exactamente lo mismo, enfrentarnos a Washington, que tiene una tremenda adicción por todos los excesos del planeta, lo quiere todo, y luego enfrentarnos a la DEA, que tiene mucho presupuesto, ni modo que vaya a renunciar a ese presupuesto, enfrentarnos a una idea específica de mundo, que es este puritanismo, y entonces ahí vamos con la piedra. Ahí vamos con la piedra otra vez, a ver un nuevo secretario que sea mejor, hay que apretarle un poco más ahora sí, ¿no? Al crimen organizado, creo que eso López Obrador soltó un poquito. Pues sí, pero no termina siendo exactamente lo mismo. Perdón, Fabricio, que querías, yo sé que dejar una buena idea sobre la piedra arriba. Querías dejar la idea, el sabor de boca de que la piedra está arriba. No, mientras la sociedad gringa no entienda, para empezar, y Washington en particular, no entiendan que esto tiene que realmente cambiar, que el enfoque en la lucha tiene que cambiar. Pues sí. Bueno, llegamos al final. ¿Ya? Pues gracias. Es el primer programa de Radicales en esta nueva temporada, ya con Fabricio Mejía Madrid de fijo. Muchas gracias. Gracias, bienvenido y gracias. Gracias. Muchas gracias.